Muchísimas gracias a Andrés Caimán, a Marjorie González y a Hola, Francisco Ávila Castañeda, que ya están por acá. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? aquí bien, bien. Súper, súper. Hola a todas y todos. Ahora Omar Arellano está un poco en tránsito, ¿no? Está caminando a su casa y ahorita en cuanto llegue se va a conectar y nos va a acompañar. Pero mientras ya estamos acá, y vaya tema que el que tenemos esta semana, ya lo habíamos preparado desde hace una semana, pero con el anuncio del miércoles ya dijimos, bueno, pues tenemos tema, ¿no? Porque este miércoles está México, el país, exactamente la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, un decreto en el cual echaba bajo tierra el decreto del presidente López Obrador para prohibir la importación de semillas transgénicas de maíz y también para prohibir el ingreso de glifosato en México, lo cual nos deja pues un sabor de boca bastante interesante, sobre todo ahora con las amenazas de Donald Trump de poner aranceles y de querer seguir impulsando el uso de maíces transgénicos y demás. Sobre todo también en el tenor de que tenemos una ley, una reforma a las leyes a la Constitución y en lo que torna al uso y al manejo y al consumo de maíz, que creo que es importantísimo para todas y todos los mexicanos. Y pues bueno, para hablar de ello, no nos dimos cita solo con Andrés, con Mario y con Omar, que ahorita viene, sino también con Francisco Ávila, que es investigador del maíz. Doctor, tiene varios artículos, es de la Universidad Autónoma de la Ciudad no, de la UAM, ¿no? De la UAM, sí, exactamente. No Yo me confunda, iba a no de la confunda. UACM, pero me iba a equivocar, no, 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 de la UAM, de la UAM. Y entonces, pues bueno, vaya panorama que se nos viene. Y estamos aquí reunidos un poco para pensar, pues, ¿por qué ganó Estados Unidos el panel del maíz? Si se presentaron tantos argumentos científicos, si hay tantos argumentos de salud, si hay casos de personas con cáncer horrible causado por el glifosato que no se tomaron en cuenta en el panel, ¿no? Para decir, vamos a prohibir el maíz transgénico. Y no, por delante se puso el tema económico y decir, no, 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 es que el Tratado de Libre Comercio dice que nosotros sí podemos exportar maíz a México, ¿por qué no nos lo van a comprar? A ver, pero bueno, para ir poniendo las cosas en su debida medida y en su debido entendimiento, pues menos mal que no estoy yo solo aquí, sino que están Mario, Andrés, Francisco y ahorita va a estar Omar. Y entonces, pues bueno, ahora sí que con este pequeño preámbulo vamos dando paso a cada uno de ustedes. No sé quién quiere empezar, quién se avienta la rifa del tigre y quién le da, pues, quién dice yo, a ver. ¿Quieres Marjorie o Francisco mismo? Adelante, Marjorie. No, pues comencemos con nuestro invitado, porque además yo más bien tengo muchas preguntas Ok, que ok, ok. hacerle. Pues José Francisco, ¿tú cómo viste esta decisión, ¿no? Y cómo has visto todo este tenor que hemos tenido en los últimos días sobre la entrada de maíz transgénico? ¿Tú crees que se primó lo económico por sobre lo social, por sobre la salud, por sobre la cultura y por sobre todas nuestras tradiciones? ¿Qué te dice este proceso? Ok, Solo un tantito, tenemos como 4 minutos por participación, ahí les voy yo contando el tiempo y les voy avisando cómo vamos. Y pues bueno, ahora sí ya, te dejo el piso, el micrófono y el espacio. ok, ante todo, pues, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Hola a todos, hola al auditorio. Yo creo que fue un tema o es un tema sumamente delicado, es un problema de seguridad y soberanía nacional que sin duda que está en tela de juicio toda la actuación de nuestro gobierno en este debate que se realizó de este panel de controversia, en especial en el sentido de que, como mencionabas, optó por dar por la vía del problema de seguridad, en el sentido, en la seguridad, ¿cómo lo podemos decir? Médica, en el cual es uno de los temas que ha sido muy fuertemente cuestionado cuando se trata de ver exactamente en las controversias de los tratados de libre comercio, ver los efectos a la salud. De entrada, México tenía perdido esta situación. Sabemos que existen toda una serie de elementos y aspectos técnicos e investigaciones que comprueban que exactamente los efectos del glifosato y también de los organismos genéticamente modificados a la salud humana. Sin embargo, también tenemos que tener muy presente que las industrias agrobiotecnológicas, las agroindustrias, también tienen todo un andamiaje y un aparato legislativo, pero también de investigación que destruyen completamente estas otras investigaciones válidas científicamente. Yo creo que uno de los
puntos centrales que tuvo que haber centrado nuestro gobierno, quienes nos representaron, fue el aspecto no solamente a la salud humana o los impactos de estos organismos de glifosato a la salud humana, sino también centrar la discusión en el sentido de la importancia del maíz, no solamente en el aspecto alimentario. Sabemos que el maíz es un elemento importante de nuestra dieta. Consumimos más de 120 kilogramos al año aproximadamente por persona, sino que también tiene una importancia y una relevancia en diferentes dimensiones, en el aspecto social, cultural, identitario, o formas de organizar. Es decir, no solamente se produce un grano para alimentar y abastecer la alimentación de determinados lugares, sino también este articula toda una serie de aspectos en los medios rurales, pero también en las zonas urbanas. Es decir, es lo que integra a veces el tejido social, ¿no? Entonces, poner en la balanza comercial exactamente el aspecto de la seguridad y la soberanía alimentaria en pos únicamente de decisiones económicas, pues teníamos perdiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los elementos importantes que tenía que haber hecho nuestra representación es ver todos estos elementos que componen la importancia de la producción de maíz. No solamente la económica, sino todos estos otros elementos que son indispensables para comprender exactamente cómo es que el maíz tiene una gran relevancia en nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahorita por aquí y si quieren vamos discutiéndolo más. Ahora tengo yo que cambiar aquí de vista. Pues muchísimas gracias por estos primeros comentarios, por estas primeras introducciones a José Francisco. Ahora, pues eso, o sea, ¿y ustedes cómo ven, Andrés, Marjorie, qué se puso por delante y qué tenemos en riesgo, ¿no? ¿A dónde nos va orillando esto? ¿Y bajo qué esquema de producción mundial nos mete, ¿no? Y nos pone. No sé quién. Sí, sí, es que justo para mí ese es el problema, que no se trata, o sea, están insistiendo, ¿no? De hecho, fue una consigna. Y así como todos los medios estaban diciendo que en la confrontación de Trump con Petro, Trump había doblado a Petro, y solo los medios de izquierda empezaron a decir, creo que no, lo que Petro exigía fue lo que tuvo que ocurrir. En este caso, hay esta andanada de decir, México no pudo, es ideología, la defensa del maíz, México no pudo demostrar, no tuvo evidencia científica para sostener que no debe cultivarse maíz transgénico en el país, y en realidad pues tampoco debe importarse. El tema es que, primero, eso no es cierto, ¿no? Porque efectivamente hay no solo un tema científico metido, ¿no? Es el de salud de los humanos, pero también el de salud de los animales que están consumiendo el grano, porque casi todo lo que estamos importando es para consumo del ganado, para engorda de ganado. Nosotros no importábamos muy poco maíz blanco, y en realidad somos autosuficientes en el maíz blanco con el que hacemos las tortillas. Entonces no nos vamos a, ese es otro argumento que se ha estado dando, ¿no? Que nos vamos a quedar sin comida, no es cierto. Somos autosuficientes o éramos autosuficientes, no lo tengo muy claro para el año pasado por la sequía, pero hay otros temas que hemos insistido en ellos, y uno es el de la biodiversidad de las variedades en el país, bueno, en el territorio donde se diversificó el maíz, y que es una diversificación además de la mano de las culturas mesoamericanas. Y el tema también, yo creo que hasta de los derechos de propiedad intelectual, no sé si eso se discutió, y era de las cosas que le quería preguntar a Francisco, porque finalmente son los campesinos mexicanos y los campesinos mesoamericanos los que a través de milenios produjeron las 60 razas de maíz que existen, y al introducirse los transgénicos y contaminar, lo que hacen es que entra un pedazo de un virus o de una bacteria, pero que está patentado, y entonces ya ese maíz lo puede reclamar como propio la empresa. Y estamos hablando solamente de 3 empresas monopólicas.
Entonces, lo que hay atrás de esto es un negocio de 5.39 mil millones de dólares de Estados Unidos hacia México. Lo que hay son los votos de toda esa zona del centro de Estados Unidos, que además son los famosos estados bisagra, que en la elección de pronto se inclinan a los demócratas, de pronto se inclinan hacia los republicanos y a los que se les prometió que nos iban a obligar a seguirles comprando maíz. ¿No? Y entonces esa es una promesa de campaña. Nosotros estamos siendo obligados como consumidores a comprar para que Trump ganara su elección. Esa es una de las cosas que se jugaron en esa elección. Estamos obligados a sostener a la agroindustria que está devastando con el aguacate y con el tequila los bosques mexicanos y al mismo tiempo que se ha apropiado de tierras, que se ha apropiado del agua a partir del Tratado de Libre Comercio y del cambio en el artículo 27. Y entonces es en ese contexto y además en el contexto de la amenaza de que nos iban a poner aranceles. Les iba a ir muy mal a ellos, pues vean el tamaño del negocio nada más del maíz, pero también nos iba a ir pésimo a nosotros, ¿no? Entonces yo lo que creo es que desde el principio hubo un cálculo de que estaba esa amenaza desde antes sobre el asunto de los aranceles, porque si nosotros o supongo que esa es una de las cosas que está pensando, si nosotros incumplimos el tratado, pues ellos también pueden salirse del tratado, ¿no? Y a ver a quién le va peor. O sea, es en ese contexto, me parece, que se da esta pues, rendición por parte de la Secretaría de Economía, no de Relaciones Exteriores. Lo que pasa es que siempre pienso en Ebrard como el de Relaciones Exteriores, de repente sigue pareciendo, pero no, es el secretario de Economía. A mí me pasó, no sé si ya me pasó igual, no sé si yo también dije secretario de Relaciones Exteriores ahorita al principio o si dije de Mm, Economía, pero bueno, qué bueno que lo no lo mencioné. registré. Yo, Sí, yo creo, siguiendo en ese mismo tono, tomo la palabra un poquito por favor. y yo diría que el Tratado de Libre Comercio no es tan libre, ¿no? En el sentido de que no defiende la soberanía de un país, sino que está establecido a partir de los intereses comerciales, de las diferencias o de ganancia que puede generar un lado o el otro. Aquí no se trata de poner como malos a Estados Unidos en tal. Lo que estamos hablando son de grandes consorcios, grandes empresas. Por ejemplo, pasó muy silencioso que Bayer haya comprado Monsanto, entonces Bayer ha acaparado la mayoría de los paquetes biotecnológicos. Estamos hablando de paquetes biotecnológicos. ¿Qué significa esto? Pues el uso de patentes, por ejemplo, el uso de pesticidas y el uso de fertilizantes, es decir, nos venden un paquete. Tú hacías una buena pregunta hace ratito, Arturo. ¿Significa que podemos producir nuestro propio maíz? Sí, en teoría producimos nuestro propio maíz en términos de la producción más local y más regional, pero no en términos de la gran cantidad de productos procesados que consumimos. Eh, a ratito voy a hablar de un artículo que salió muy interesante en Nature, pero quisiera puntualizar y hacer una crítica muy fuerte al actual gobierno, ¿no? La Secretaría de Economía no nos representó. No podemos salir a defender en un juicio que es de carácter comercial y se va a abordar el tema comercial a salir sobre el tema de salud o el tema de biodiversidad. O sea, en lo poco que yo entiendo en derecho, no podemos hablar de peras cuando son manzanas. Y yo creo que ese fue el gran factor decisivo de que perdiéramos en el PAN. Es decir, el Estado, el gobierno actual, que representa al Estado mexicano, no nos defendió a los mexicanos y no defendió la soberanía alimentaria. Y entonces ahí entra en una gran contradicción el actual gobierno. Porque por un lado tenemos al secretario de Agricultura diciendo que vamos por la soberanía alimentaria,
pero la Secretaría de Economía no defiende esa soberanía alimentaria. Y entonces es un punto muy grave, porque los que quedamos en la indefensión somos precisamente las mexicanas y los mexicanos, los ciudadanos de a pie. Defender el maíz, las variedades de maíz que existen en México es algo vital. No es solamente por una cuestión de biodiversidad o una cuestión de salud, es una cuestión también en términos culturales. Y eso nos podrá de repente explicar mucho mejor Francisco. O sea, la biodiversidad cultural que existe entre los distintos grupos de poblaciones en México, eh, han generado esa riqueza de maíz y han generado esas variedades de maíz y han generado esas diferentes el componentes nutricionales. Entonces, es muy preocupante que los mismos representantes del gobierno digan que no hay evidencia científica de que el glifosato causa daño, de que no hay evidencia científica de la contaminación de maíz transgénico sobre las poblaciones cultivadas. Entonces, sí creo que hay que hacer un llamado muy fuerte en términos de la soberanía, de la defensa de esta soberanía. Y hay que hacer un llamado muy fuerte en términos de pues, no podemos dejar de proteger, ¿no? Al maíz. Justo a tiempo para el cambio de intervención. Ah, Omar, entonces, ¿a quién defiende y a quién ha estado defendiendo la Secretaría de Economía todo este tiempo? Y ahorita ya una pregunta que a mí me sale, ¿no? O sea, un poco como la canción esta de Calle 13, ¿no? Tú no puedes comprar el río, tú no puedes comprar la luz, tú no puedes comprar las sombras. Entonces, ¿y por qué por qué no solo no lo están comprando, sino que se lo adjudicaron y nos están vendiendo el derecho a sembrar maíz? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya más bien tú cuéntanos lo que tenías preparado y qué tal que yo no te estoy aportando nada. Pero bueno, y un mensajito, repito, antes para Francisco, ve apuntando las preguntas que te van cayendo para que nos puedas ir contando bien, así ya con conocimiento de causa, qué onda. Pero bueno, sin más, Omar, ¿tú cómo vas viendo? Sí, sí, mira, bueno, este tema lo vamos siguiendo desde 2012, con el amparo colectivo para frenar la siembra de maíz transgénico en México y posteriores intentonas, ¿no? de echar abajo este amparo. Y con el gobierno de 2018, con el gobierno de Andrés Manuel, fue claro que parte de su propuesta era defender el maíz y la soberanía y iniciar, obviamente, esto de ser autosuficientes, porque ¿qué es lo que había pasado, no? Nos han hecho un campo muy pequeñito, es decir, monopolizado por grandes agronegocios, particularmente del norte, y empresas monopólicas no solamente de semillas, sino de los agroquímicos. Y resulta que pues esto nos llevó, por ejemplo, a situaciones como la autorización de siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, afectando a los apicultores y afectando el comercio internacional de la miel libre de transgénicos que se distribuía en Europa. Bueno, esas son las circunstancias en las cuales llegamos a los decretos, al decreto de 2020 y después el decreto de 2023, y que además Monsanto promueve un amparo contra el decreto 2020. Uno de los magistrados presenta los argumentos para darle la razón a Monsanto, y dos de los magistrados dicen: no es suficiente lo que me estás diciendo. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Que sí, efectivamente, hay un aspecto de riesgo a la salud por el uso de glifosato, que está catalogado como probable cancerígeno, pero que ya a la luz de las nuevas investigaciones es claramente una molécula que pone en riesgo la salud a diferentes niveles, no solamente cáncer, sino aspectos metabólicos. Está asociado, por ejemplo, a la resistencia al gluten, o sea, alergia al gluten,
y a otros problemas, incluso a nivel reproductivo. El otro aspecto era el impacto a los polinizadores, a la mariposa monarca y a una serie de organismos que son clave en el ecosistema. Y finalmente, y muy importante, a la biodiversidad de nuestros maíces, que es aquí donde es el centro de origen del maíz que consumimos a nivel mundial. De tal manera que donde tú lo vieras, no podíamos aceptar ni el glifosato ni el transgénico y no hay evidencia suficiente para decir que estamos libres de riesgo. Es decir, así como nos piden que nosotros probemos que es cancerígeno, ellos no nos han probado que no es cancerígeno. Entonces estamos en esa dualidad. Entramos a este panel porque las grandes transnacionales y los negocios, los negociantes, los dueños de Estados Unidos, que no es Washington, si son las corporaciones, presionan para que Estados Unidos presente esta controversia. Y entonces nos vamos hacia allá. Leyendo el documento completo, ustedes podrán notar, lo primero que ocurre es que la discusión y el debate se fue por el tema de la carga de la prueba, que México demostrara que efectivamente había un riesgo, y por el otro lado, los impactos económicos que iba a causarle a Estados Unidos. Entonces, el argumento de los tres personas encargadas de dar el fallo, pues no encuentran suficiente información de que tenemos nosotros una evaluación de riesgo por el impacto del maíz en las diversidades mexicanas. Se van por esa parte, dejan de lado la parte del glifosato, a pesar de que hay mucha evidencia al respecto, y por el otro lado, la carga de la prueba le piden a México que compruebe, pero ellos no dan datos de que este decreto afecte económicamente a ellos, es decir, que nunca presentan realmente investigación que sustente que ellos son afectados. Entonces, fue procedimental. ¿Qué quiero decir esto? Que a pesar de todas las noticias que han salido por todos lados, a favor, en contra, bla, 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 el fallo negativo hacia México es procedimental, pero no esgrima o no dice que no sea peligroso, que no sea riesgoso y que no nos vaya a afectar tanto en la salud como en nuestra biodiversidad. Eso es muy claro, muy importante que quede claro para todos los que nos están escuchando. Este procedimiento. Y lo peor de todo es que se le exige a México que presente pruebas de daño, pero ellos no presentan pruebas de no daño, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos en los cuales la economía, los juristas, ¿no? A lo mejor no alcanzan a introspectar ese aspecto, introducir eso. Y finalmente, con lo que acabamos de ver en la semana pasada, con lo que dice Donald Trump, ¿no? Al poner aranceles y que está violando el mismo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues parece que ser que entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Porque ellos sí pueden poner unos aranceles violando el Tratado de Libre Comercio, pero nosotros no podemos proteger nuestra salud porque entonces vamos a ser afectados. Y en consecuencia, y lo voy a dejar para la siguiente parte, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, etcétera, entonces echan para atrás el decreto de 2023 y estamos en una situación que es de alta incertidumbre. Yo quiero Nada agregar una cosita más para complementar lo que dijo Omar, y es que el gobierno mexicano contrata un despacho, ¿sí? ¿Cuál es el problema de contratar un despacho? Que pues no tiene interés, ¿sí? O sea, a ellos los contratan, ellos revisan y no se van a poner a investigar si hay daño. Y ojo, no necesitamos demostrar que hay daño en México en términos de la salud. Podemos hablar del daño que tiene el glifosato en las comunidades, ¿sí? Fumigadas en Argentina, en Brasil. En Argentina hay mucha evidencia al respecto. Y es justamente en cultivos de soya. En unos años vamos a ver en la península de Yucatán esos cáncer. mismos problemas de Claro. salud y problemas de agua contaminada. Sí, Nada más, perdón por interrumpir.
Y una cosa, no es un panel científico. Sí. Y eso es importantísimo porque es lo que estaba diciendo Mari, a mí se me olvidó mencionarlo, es que lo están presentando como si fuera casi un grupo de premios Nobel, ya dijeron que México hace pura ideología, y no es un panel de científicos, no es el resultado de esto, no es evidencia científica. Pues eso, mero. Quisiera Una comentar vez, algo respecto a lo que mencionan los colegas, en el sentido de que otro de los elementos que pudieron haber tomado, y como decía Andrés, de la falta de experticia en el tema de quienes llevaron a cabo el panel, es que desde el aspecto económico ellos pudieron haberlo abordado incluso con propios datos del Departamento de Agricultura. Es decir, cuando se impulsan los organismos genéticamente modificados en el año 2002, en Estados Unidos no imperaba el maíz genéticamente modificado en su siembra. Únicamente el 34% de lo que se sembraba en Estados Unidos era maíz genéticamente modificado y el otro era convencional. Una década después, 2012, el 84% ya se había invertido, es decir, más del 84% de lo que se siembra en Estados Unidos es maíz genéticamente modificado y ya ni hablar hoy en día que casi es el más del 94 o 95%. ¿Esto qué implica? Se ha descubierto por los mismos datos por la USDA, del Departamento de Agricultura, que ha habido toda una serie de monopolización del proceso productivo, es decir, de las propias semillas. Como decía Marjorie, son tres empresas quienes controlan completamente la distribución de el paquete tecnológico, llámese semillas, llámese fertilizantes, todo lo que viene asociado. Controlan completamente todo el sistema de producción y se ha visto claramente en este paquete tecnológico. Con estos datos podemos ver que incluso el costo de la semilla es diferido. Es decir, en diferentes partes de Estados Unidos cuestan diferente las semillas. En el cinturón maicero es donde alcanza mayormente el costo por hectárea. En 2002, cuando todavía no estaba dominado por el maíz genéticamente modificado, una hectárea de maíz aproximadamente era con $62 para cubrir una siembra. Después de una década del maíz genéticamente modificado, esto se duplicó, $215 por hectárea. Y hoy en 2022, con datos más recientes que tiene hasta este momento la USDA, es decir, que se necesitan $280 para sembrar una hectárea de semilla, semilla genéticamente modificada, la cual también está sujeta no solamente a estas variaciones de precio, sino también a la disponibilidad. Los productores también de allá de Estados Unidos, ellos están sujetos a estas variaciones de la propia semilla. Es decir, esta semilla se va cambiando cada 3 años. Las empresas saben cómo manejar y ir cambiando los productos para ir aumentando. A través de eso también podremos haber fundamentado claramente cómo la propia producción familiar y la pequeña industria de Estados Unidos fue completamente desmantelada y fue dominada por grandes industrias. Pero por otro lado, también si hacemos un poco de historia y vemos que el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, en el cual en la década de los 90, con Carlos Salinas de Gortari, también no lo optó por todo, ¿no? No dejamos por fuera el maíz y otros productos agrícolas, ¿no? Y en esta renegociación que hizo en el sexenio anterior de López Obrador, volvió a meter todo en la misma canasta, ¿no? Ahí era un momento clave para haber ido separando estas situaciones. Entonces empezamos a ver que exactamente la dinámica que se está dando en Estados Unidos trata de replicarse aquí en México, todos estos aspectos de la monopolización del sistema productivo a través de este paquete tecnológico. Ya de hablar de los fertilizantes. Estos se han duplicado en esa década y cuatriplicado para hoy en día, que se encuentran asociados estrechamente a este paquete tecnológico que no necesariamente a través de una modificación genética va a aumentar el rendimiento. Es decir, eso implica varias cosas, como decían mis colegas, aspectos culturales, formas de organización, climáticas, varios elementos que no solamente están determinados por un aspecto genético, ¿no? Sino que vienen intervenidos cientos de aspectos. Esto era lo que quería nada más aclarar respecto al tema. y no sé, José Francisco, si quieras ir haciendo como algún tipo de cierre, o ahorita hacemos una ronda más rápido, pero rápido porque si no se nos va a ir el tiempo. Este, pero bueno, pues ¿cómo van viendo a Marjorie, tú que habías tomado luego después la palabra de José Francisco?
¿En qué situación nos pone esto, no? Y hacia dónde nos va llevando y qué podríamos esperar. Pues lo que pasa es que hay una contradicción entre o sea, ya perdido el panel, pues parecía que no teníamos mucho margen de maniobra, ¿no? Pero al mismo tiempo viene el decreto para que se prohíba la producción en México. Lo que pasa es que igual nosotros no producimos transgénicos de maíz. Los transgénicos los estamos importando para alimento de ganado, para todas las porquerías que se le agregan perdón, los almidones que se le agregan a los alimentos, que era lo que señalaba Andrés, ¿no? A la leche, los yogures, para el aceite, y el otro asunto es em, para los biocombustibles, que además también ese es un problema porque resulta que por lo menos los estudios que yo he visto de biocombustibles, los estudios de energéticos, resulta que se le mete mucho más fertilizantes y entonces haces un estudio de, digo, la huella de carbono, ¿no? De estos biocombustibles y cuando haces las cuentas de todo lo que se le mete por fertilizantes, por la gasolina de la maquinaria, por el transporte y demás, estás empleando más energía en esos cultivos de la energía que obtienes para el biocombustible. Y lo que ha estado ocurriendo es que se están subsidiando. O sea, en realidad son negocios de grandes transnacionales que terminan además jalando recursos del Estado. O sea, estas transnacionales se han vuelto ricas a partir de una competencia completamente desleal con los campesinos, los pequeños propietarios o los medianos propietarios, porque se apropiaron del agua, se apropiaron de las semillas, se apropiaron de las tierras, no hay regulaciones, ¿no? Y entonces resulta, estábamos en este tema del boicot, de hacer boicot porque nos iban a poner aranceles, y dije, bueno, pues estas fresas sí se hacen en México, ¿no? Pero resulta que la empresa es gringa. Y entonces, sí se hacen en México, pero el capital es de Estados Unidos. El tequila, el sausa, es de Estados Unidos. Creo que es de la Bacardí, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada por la presión comercial, por la presión que están ejerciendo, porque también creo que de alimentos estamos en el 92% de nuestras exportaciones agrícolas son a Estados Unidos. Entonces, hemos puesto todos los huevos en una sola canasta. Y tenemos entonces que pensar si hay otras salidas, tal vez como consumidores, por ejemplo, los etiquetados. Lo que pasa es que eso va a ser un desastre, porque si le ponen etiquetas a todo lo que traiga transgénicos, vamos a tener un problema a la hora de elegir, pero por ejemplo, esa podría ser una medida, me parece, que se pudiera hacer por ahora, porque es una batalla muy, muy importante para nuestra salud, ¿no? Y justo esto que decía Omar, la carga de la prueba se le puso a México, pero imagínate que vas a un restaurante, te hace daño la comida y resulta que tú tienes que demostrar que la comida del restaurante hizo daño y no el señor del restaurante tiene que demostrar que sus, no sé, productos habían comprado, que Pero es que estaban esa bien es la ley, elaborados y que está limpio. O sea, pero no le así es la piden a ley. él se revise la cocina, que está limpia, que todo está fresco. No, te lo piden a ti, consumidor. Eso es exactamente lo que nos hicieron en este momento los Estados Unidos. Yo no sé si había otra estrategia, si desde el principio uno se hubieran podido negar a ir a ese panel, pero creo que sí debió hacerse una estrategia diferente estando en el panel y al mismo tiempo es que estamos amarrados por un montón de lados. Esa es parte de la bronca. Es que no es solo el panel, es toda la estructura a partir del Tratado de Libre Comercio y del cambio, la contrarreforma del 27 constitucional que tiene amarrado al país. Justo con la musiquita del tiempo, vamos dando paso a Andrés.
Andrés, Y tú en la semana nos ponías esta pregunta, ¿no? Bueno, planteamos esta pregunta de ¿se puede dejar de importar maíz transgénico hoy así como así? Ahorita Marcio nos decía, puta, es que lo usamos hasta en la mayonesa, ¿no? O sea, la maicena son maíces transgénicos, toda la cosa que se comen los animales, pues viene ahí, ¿no? Entonces, tú decías, sí se puede, sí podemos dejar de consumir ese maíz. Pero, ¿qué implicaría y qué necesitaríamos? Y bueno, ¿se puede? Sí, sí, sí. sí, bueno, antes de contestar tu pregunta, yo creo que voy a enfatizar un poco lo que dijo Francisco, ¿no? O sea, creo que Francisco deja muy en claro que sí se pudo haber hecho otro tipo de defensa, mostrando justamente en términos comerciales, independientemente de lo de salud, y que sí, México tenía que poner la carga de la prueba y no lo hizo. Y ahí es el error, pero eso demuestra el interés mismo que tuvo la Secretaría de Economía, es decir, el secretario de Economía Ebrard, que es su cabeza, para defender a la soberanía alimentaria y para defender a los mexicanos del maíz transgénico, ¿no? Y ahí la dejo. Entonces, o sea, defensa había, estrategia de defensa había. Se podía haber hecho una defensa contratando gente desde aquí y no un despacho internacional en Estados Unidos, y se podía haber visto otras rutas. Siempre hay una forma en el derecho de poderse defender en un panel internacional. Entonces, aquí sí tenemos que ser, yo creo que sí, muy riguroso, muy rígido y muy duro en términos de la crítica al actual gobierno. No hubo interés por defendernos del maíz transgénico. ¿Qué implica? O sea, el maíz que importamos lo usamos, como ya dijo Marx, no voy a repetir, en muchas cosas. Y mucho de ese maíz transgénico, voy a poner un ejemplo, mucho de ese maíz se utiliza para hacer jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Prácticamente todos los alimentos usan jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Vaya usted al súper y póngase a leer las letras chiquitas y se va a llevar una sorpresa. En Nature, estoy hablando de la prestigiosa Nature, en diciembre salió un artículo que dice que los tumores tienen gusto por la fructosa, sobre todo si esta es transformada por el hígado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos alta fructosa, por ejemplo, en ketchup. Y el gran problema de esto es que es sintetizada por el hígado y el hígado le da los nutrientes a las células tumorosas que podríamos tener, y estas células tumorosas pues crecen y entonces se generan altas probabilidades de melanoma, de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino. Es decir, además, las mujeres las llevan de perder, ¿no? Como dijimos hace rato, los activan disruptores endocrinos y entonces eso afecta a glándulas mamarias, a útero, y en los hombres también se ha visto que incrementa, por ejemplo, cáncer de testículo. El cáncer de testículo también se ha incrementado, lo que pasa es que pelamos menos. Entonces, fíjense, es un problema de salud este tipo de maíz y este tipo de producción. Dejemos de lado el glifosato. Estamos hablando de la forma en cómo nos alimentamos. Estamos hablando en un sistema liberal. Yo no estoy hablando de revoluciones ni de socialismo. Estoy hablando del estado de la moderno, liberal, en donde el Estado nos tiene que defender a los ciudadanos. Nos está defendiendo a los ciudadanos en lo que comemos, en lo que nos dan las grandes industrias alimenticias. Yo creo que no. Sí, es mi humilde opinión, siempre digo mi opinión, sí. Entonces, esa es la gran bronca. La gran bronca es que en los últimos 15 años hemos incrementado, ¿sí?, el jarabe de maíz con alta fructosa producido, ¿sí?, con estas altas producciones de maíz.
¿no? Con estas altas cantidades. Para eso se está produciendo maíz transgénico. Para eso se incrementó la producción en Estados Unidos estos últimos 20 años. Para eso pretenden incrementar la producción de maíz. No es que necesitemos, no vamos a alimentar a la población nutritivamente con estas formas. Esa es mi opinión. Yo estaba, ¿no? al principio que estaba empezando a leer de esto, estaba preocupado porque decía, no, es que puede llegar el maíz transgénico a la masa de tortillas en las que consumimos, ¿no? Que ya se ha dado el caso, según hay algunos Mamá. estudios. Pero pues el problema no es que esté en las tortillas o en las gorditas o en los sopes o en los chilaquiles o en todo lo que comemos con maíz, sino que está en todos lados. Omar, ¿qué hacemos contra esto? ¿Nos dejamos perder porque todo ya tiene maíz transgénico y salía más barato? ¿O cuál fue la lectura? Bueno, la pérdida de una batalla no es la pérdida de la guerra. Eso, Eso es importante y todavía Por estamos ahí. supuesto. Eh, en 2017, los Monsanto Papers, que se presentaron en el Tribunal de la Haya, ¿no? Contra Monsanto, mostraban, por ejemplo, que la directora de intoxicología de Monsanto, Donna Farmer, en el marco de un debate que se estaba dando en la Unión Europea sobre la autorización o no del glifosato, esta señora mandó un correo a uno de sus colegas en Australia, que iba a participar en estos grupos técnicos de alto nivel, diciéndole textualmente, y así dice el documento en los Monsanto Papers, tú no puedes decir que sea cancerígeno. O sea, y ella reconoce que Monsanto sabía desde 1999 que el glifosato era mutágeno, ¿no? Entonces, lo que nos muestra es cómo este tipo de empresas invierten muchísimo dinero para el lobbying. Los canadienses se sumaron a la controversia del TEMEC, ¿cierto? De aquí contra el glifosato. Bueno, en la revista Environmental Research de 2023 se reporta que en un banco biológico de sangre de mujeres embarazadas en Canadá, en una muestra de 1,859 personas, el 70% de estas mujeres tienen glifosato y glufosinato, dos de las moléculas que se utilizan para la producción de organismos genéticamente modificados resistentes al glifosato. Perdón, no era en sangre, era en orina. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Hay evidencia suficiente. El que no quiere verla, pues es por otras Tiene intereses, circunstancias, conflictos de interés. conflicto de interés. Y aquí viene el problema del conflicto de interés, porque el enemigo lo tenemos en casa. Y quiero abordar el tema de la iniciativa de reforma. El 15 de enero, el diputado Reginaldo Sandoval del PT presenta una iniciativa a la reforma del Cuarto Constitucional, agregando el siguiente párrafo. Primero, el párrafo dice, toda persona tiene derecho a alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. Eso está escrito. Entonces, el adendum es, el maíz es alimento básico de consumo humano que otorga identidad nacional como elemento histórico-cultural. Bien, hasta ahí. El siguiente párrafo, México es libre de maíz genéticamente modificado, coma, se debe cultivar preferentemente en ecosistemas agrícolas sostenibles, punto. La inobservancia será sancionada en términos que se disponga la ley. ¿Qué nos quiere decir esta redacción? Que si bien declara que es libre de genéticamente modificado, o sea, México es libre, ¿no? De este maíz, OGM, sí, es cierto, ¿no? No hay cultivos. Y lo que sigue diciendo es, se debe cultivar preferentemente en ecosistemas sostenibles. O el sea, eso nos está abriendo la preferentemente. posibilidad de que tú puedes sembrar, pero tienes que ser sostenible. Ambientalmente, económicamente, socialmente, eso no sé qué, claro. Bueno, eso fue el 15 de enero. El 23 de enero de este año, en la iniciativa del Ejecutivo Federal vuelve a ponernos, ¿no? Hacia el adendum. El maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico. Muy bien. Bien. Si nosotros analizamos esa redacción, y esto es algo que tenemos que cuidar mucho toda la sociedad, pero también los legisladores
y los diputados que van a estar discutiendo esto en el Pleno, ¿sí? El maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos. Ujú. Cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos. Lo que no nos dice es que puede ser una variedad, ¿sí? Que cultivo yo en Estados Unidos y la meto a mi mercado y nos exponemos. Que eso es la naturaleza del decreto de 2023. Bueno, a lo mejor la Secretaría de Economía quita, ¿no? El decreto para no causar que nos demanden o qué sé yo, ¿sí? Pero si realmente queremos proteger no solamente la salud, sino la soberanía y la producción de alimentos libre de transgénicos para nosotros, las mexicanas y los mexicanos, tendríamos que cuidar mucho la redacción de la iniciativa, porque no nos está asegurando el que nosotros no estemos expuestos a productos que vienen desde fuera y entran, ¿no? Entonces hay muchos elementos y yo creo que aquí lo importante es elevar el debate y que la sociedad no se quede con la idea de que, ya perdimos el panel, ya no podemos hacer nada. No, ¿no? Al contrario, tenemos mucho por Tenemos que hacer. seguir, exacto. Tenemos que seguir, porque la evidencia está de nuestro lado, ¿no? La evidencia científica ya lo dice, pero ya no estamos debatiendo a nivel científico, estamos debatiendo a un nivel que tiene que ver con los niveles económicos y políticos, pero también con el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de cultivos vamos a tener dentro de 20 años si nosotros permitimos que este tipo de tecnologías entren a un país en donde es el centro de domesticación y diversificación del maíz, que además no está aislado, no es un monocultivo. Estamos hablando de una biodiversidad ecosistémica en donde participan los polinizadores, los organismos que viven en el suelo, el agua y todo lo demás. Nada más, hasta aquí para dejarlo. Ahí nomás un poquito. Oigan, ya nos pasamos del tiempo. Yo tengo que estar arrancando ya en otro lado. Entonces, José Francisco, quisiera tocar base contigo antes de irnos. Si tienes algún comentario más, una conclusión rapidísima de 1 minuto, 2 minutos, pero algo así rapidísimo y brevísimo. Rápido, unos aspectos. Creo que lo que mencionan los compañeros de los cambios alimentarios es algo importante de tocar. Hemos llevado grandes transformaciones en nuestros hábitos alimentarios, pero no solamente en el proceso, en el consumo de mayores productos ultraprocesados, sino también recordemos que todas estas importaciones no solamente se dirigen a esa industria, también se dirigen a la industria de la cría de ganado y de animales. Ajá, ajá. Ese es otro punto importante que hay que destacar, que los cambios alimentarios no solamente han dado por ahí, sino también nos hemos vuelto un país manufacturero de carne, carne de novillos para Estados Unidos. Es decir, nos llevamos el mayor riesgo de la cría de los novillos. Cuando son pequeños, son trasladados a Estados Unidos, son engordados y son regresados, ¿no? Nosotros asumimos los mayores riesgos en la producción de carne en algunos sectores. Pero también todas esas importaciones vienen a reforzar todo este aspecto de la cría de animales. Pero por otro lado, es indispensable también tener en cuenta que independientemente de perder el panel, en el sentido de que no se puede prohibir estas importaciones, no estamos sujetos a nosotros a tener iniciativas en el sentido de prohibir la siembra de maíz transgénico como está actualmente. Como decía el compañero Omar, en 2013, a través de la demanda colectiva, se encuentra suspendido la siembra a nivel comercial de este maíz, de este tipo de organismos en el territorio nacional. Entonces, creo que es indispensable fomentar e impulsar la producción nacional, porque a través de la producción nacional podremos ir disminuyendo estas grandes importaciones, pero también todo un proceso de concientización respecto a estos cambios alimentarios. Por otro lado, también es importante también ver, como decía el compañero Omar, en el sentido de que no solamente es frenar las importaciones, sino también ir viendo qué es lo que ha pasado con los flujos génicos y las contaminaciones que ya se encuentran presentes, que no es algo reciente, que no es algo que se visibiliza a través de este panel. Es algo que ya lleva más de 2 décadas, desde 2001, a través de los estudios de Francisco Chapela en Oaxaca, en donde encontramos Ujú. la detección de maíz transgénico y a partir de ello se ha hecho detección en varias zonas del territorio nacional.
Entonces, no solamente ya es la detección y ver qué es lo que pasa acerca de las contaminaciones que tenemos en nuestras variedades de maíces, sino crear medidas, estrategias tanto productivas, pero también medidas para ir conteniendo esta situación de los flujos génicos o de contaminación del maíz transgénico. Ya terminando, para ir cerrando, es importante investigaciones como las que llevamos aquí en la UAM Xochimilco, en el cual hemos tratado de ver exactamente, no solamente quedarnos en el aspecto del monitoreo del maíz transgénico, sino construir con las propias comunidades, particularmente en el Cañón de Sumacinte, en el municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco. Hemos diseñado, en conjunto con los productores, campesinos y campesinas, medidas de contención, medidas comunitarias para ver qué hacer ante estas contaminaciones de flujos químicos. Y eso viene encadenado de la mano para ir reforzando exactamente aspectos de seguridad y soberanía alimentaria. Desde ahí es donde debería también el gobierno, el actual gobierno, ir impulsando programas y estrategias, llámese Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, si es que en verdad están interesados en impulsar la producción nacional y en próximo en decretar como parte de la Constitución la prohibición de siembra de maíz transgénico. No solamente la prohibición, sino el impulso de la producción nacional, contemplando todos los aspectos sociales, culturales, organizacionales, productivos, etcétera. Pues sería todo. Pues precisamente eso es lo que esperamos todas y todos, creo yo. Muchísimas gracias, Francisco, a Andrés, Marjorie, Omar. Ya los dejo ir libres. José Francisco, creo que te voy a estar buscando de nuevo por estas cuestiones que mencionabas de las campañas de prevención, ¿no? Y de rastreo de estas contaminaciones, porque creo que son muy importantes y creo que valen la pena hacer una nota informativa de eso. Entonces, pues bueno, ya pronto en pie de página te estaremos buscando para eso. Pero sin más, muchísimas gracias a todos y a Marjorie. Estamos aquí la próxima semana con más temas de maíz, con más desglose de esto, y salvo que alguien quiera cerrar con algo de medio minuto, de 10 segundos, pues ya nos vamos. No. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Un Gracias, gustazo, Arturo. Francisco. Bye, Pinches bye. vecinos que tenemos.